Sabe, hoy presencié una situación en la que me sentí muy triste, por muchas razones. Le platico. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a Pedro, en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice que se presentarán falsos profetas en medio de nosotros. No quiero decir que aquí estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y no solamente falsos maestros que van a hablar herejías, que van a negar al Señor que los rescató, sino que va a haber muchos que los van a seguir. Esa es la tristeza. Hoy, ahí en el lugar donde trabajo, estamos hablando que hay como unos 10 cristianos. Casi no tenemos contacto porque no coincidimos en las llegadas. Unos llegan más tarde, otros más temprano. Pero hay uno, solamente hay uno, que es nuevo. Y ese nuevo, yo he visto la pasión con la que busca al Señor. Y un día se acercó y me dijo: hermano, quiero platicarte algo. Hay un cristiano aquí que anda diciendo que Dios es hombre y mujer. Y utiliza la palabra El Shaddai. Y se ha atrevido a decir que como Él es el Shaddai, él habla de Dios como una mujer, que tiene grandes pechos, y que el que se acerca al Shaddai llega y como un bebé se amamanta. Y nunca había tenido la oportunidad de encontrarme a este cristiano que andaba diciendo esto. Y yo le pregunté a él, y le dije: ¿tú qué sientes? Me dijo: estoy enojado, porque dice eso y muchas cosas más. Y le dije: pero hay más cristianos. ¿Qué están haciendo los demás que están aquí? Dice: no están haciendo nada. Y nadie se ha atrevido a confrontarlo. Le digo: ¿y tú te atreverías a hacerlo? Dice: yo sí, porque yo no quiero que se esté predicando mal de mi Dios. Cuando él me dijo eso, yo me sentí contento. Y pasaron los días. Hoy cuando llegué, los vi que estaban en un lugar ya platicando, y me imaginé que ella estaba confrontando a este hombre que decía ser cristiano. Entonces yo me apresuré a liquidar para llegar al lugar donde estaban, y no llegar a atacar, sino llegar a acercarme para poder escuchar lo que este hombre decía. Y cuando terminé, me empecé a acercar, los vi y me acerqué. No me metí. Y sí, efectivamente, él dice que Dios es hombre y es mujer. Déjala, hermano, déjala.
Entonces, el hermano nuevo, yo veía la pasión, su corazón, y decía, no, Dios es el Padre, y es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y si fuera mujer, diría, ahí es mujer. Mas si en cambio se refiere como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y le decía, y si tiene al Hijo, entonces ¿cómo lo tuvo? Y en eso vi que salió otro cristiano, y yo me esperé a que pasara por el lugar. Yo me esperé a que pasara por el lugar. Y cuando pasó, escuchó, volteó a ver y se hizo indiferente ante lo que estaba pasando y se fue. Volvió a salir otro. Parecía que el ambiente se había preparado para que los cristianos de ese lugar salieran en ese momento. Salió otro, se acercó y me dijo, ¿qué pasa, hermano? Le digo, escucha, si es que llevo prisa, adelante. ¿Llevas prisa? Haz lo que tienes que hacer, porque para Dios yo no tengo prisa. Y se fue. Mientras él seguía defendiendo. No, es que ¿por qué te atreves a decir eso? ¿Quién te enseñó? Dice, ¿que acaso no lees la palabra de Dios? Entonces el Señor ponía en mi corazón esta palabra. Y llegó un momento en que el cristiano empezó a insultar al nuevo. Y cuando yo vi que lo empezó a insultar, entonces me acerqué. Y cuando yo me acerqué salió otro cristiano. Y se acercó a mí y me dijo, no te metas, porque el nuevo lo está criticando. Y cuando él me dijo eso, le dije, espérame, quiero platicar contigo, pero permíteme tantito. Me metí y simplemente le dije al otro personaje, le dije, mira, dame una cita bíblica donde la palabra de Dios esté diciendo que Dios es hombre y es mujer. Y si tú me la das, entonces no vamos a discutir nada. Pero si no me la das, entonces, mientras tú no me enseñes algo contrario a lo que la palabra de Dios enseña dentro de la palabra, estás rotundamente equivocado. En ese momento yo vi que se enojó. Y se enojó tanto que el que se había acercado a decirme que no me metiera, alzó su voz y dijo, Dios no te mandó a pelear, ni a juzgar, ni a decir lo que estás diciendo, me lo dijo a mí. Dijo, el Señor te mandó como un servidor. En ese momento yo le dije, te voy a decir a ti algo. ¿Has conocido algún hombre en la palabra de Dios que se le llame defensor de la fe? ¿O tú eres de esos cristianos que ves al cristiano hundido y en vez de darle la mano para sacarlo, vas y lo apachurras más? Tú eres así, ¿verdad? Tú eres así. Porque yo estoy viendo a un cristiano que está defendiendo a su Señor y que no puede permitir que se estén hablando herejías, palabras engañadoras, contrarias a la palabra de Dios, que a muchos podrían engañar, desviar, hacer que se equivoquen y errar. Y como esos hombres, esos sí hay muchos, y aquí está el versículo. En ese momento el hermano nuevo se puso a llorar, pero yo pude ver su impotencia, de que ya no podía dar más, ya no sabía él qué hacer. Y el otro empezó a insultarlo más. Y cuando yo vi esa situación, yo lo único en ese momento que hice, le dije, Jehová te reprenda. Y cuando le hice así, yo sentí como si alguien le hubiera pegado y retrocedió 3 pasos hacia atrás y enmudeció.
Volteé con mi hermano que estaba llorando, lo abracé. Y yo le dije, me da gusto saber que hay hombres como tú, que defienden la fe, que no son mediocres, y síguete preparando más, porque Dios ve tu corazón apasionado, entregado, desolado. ¿Y sabes qué? Él te va a usar más, porque ya vio que no le tuviste miedo a Satanás, porque ese no era un cristiano. Ese era un cristiano utilizado por el diablo, mas no por Cristo. Mas tú has demostrado tu fe. Sigue, varón. Y estuvimos un momento estudiando esta palabra y yo le dije, no tengas temor de nada, porque la Biblia dice que esto va a suceder, que esto va a acontecer en el pueblo de Dios. Va a haber un tiempo que se llama la gran apostasía, donde el mismo pueblo va a entregar al mismo pueblo. El mismo pueblo va a negar a su Dios. Prepárate para no negar a Jesús, al que te ha sacado, al que te ha limpiado, al que te ha lavado, al que te ha dado la vida que tú tienes, que te ha dejado ser lo que tú eres y que te da la oportunidad de llevar su palabra a muchos. Y él seguía llorando. En ese momento nos fuimos, le dije, súbete, te doy un ride. Y cuando llegamos al coche, tenía una llanta ponchada. Y en ese momento, lejos de enojarme, dije, gracias Señor, porque tú sabías que esto iba a suceder. Y a toda costa tú querías detenerme en este lugar. Pero no fue necesario la llanta, porque yo no lo iba a dejar ahí. Yo no iba a permitir que eso le sucediera y que lo humillaran y le hicieran lo que le estaban haciendo. Yo tuve que permitir un momento lo que sucedió para yo poder tener un motivo y meterme. Pero ¿sabes qué? Este joven vio el poder de Dios también ahí. Y no por mí, hermano. Cuando Dios ve tu entrega, tu amor, y si tú crees que Dios puede reprender al enemigo en ese momento y enmudecerlo, lo hace. No por ti, lo hace por misericordia. Para todos. En ese momento estábamos ahí con la llanta y pasa un cristiano en su carro y nos volteó a ver. Dije, gracias Señor, qué bueno que me dejas ver todo eso, porque mi mirada no está puesta en el hombre, porque no me duele ver esto, y si me doliera entonces yo estaría haciendo al hombre, al cristiano, un ídolo. Mas mi mirada está puesta en ti. Gracias Señor Jesús, que nos has advertido, que nos das ejemplos de verdad en la Biblia, pero también nos das el ejemplo del que se equivoca, del que yerra, del que hace lo malo para que aprendas de lo malo, pero también el ejemplo del bueno para que sigas el bien. Cambiamos la llanta, él seguía llorando. Nos subimos al carro, nos fuimos, y le dije, hermano, no temas por nada lo que pueda suceder a partir de hoy. Dios te va a respaldar aún más. Y de todos los 8 cristianos que viste, date cuenta, de verdad quién ama a Jesús. Porque ahí te demostraron los que están listos para pelear, los que están dispuestos a dar su vida por Jesús. No nomás es decir yo soy. Ahí viste a los valientes. Se bajó, se despidió y se fue llorando. Pero ya no lloraba de tristeza, lloraba de felicidad, de saber que tiene un Dios poderoso. ¿Y sabes qué? Hoy en día
el mundo está cada vez peor. El nuevo Papa dice que va a perseguir a la iglesia evangélica con todo. ¿Y sabes qué? No me espanta, ni te debe de espantar a ti. Esto ya nos fue dado y nos fue dicho. La victoria es nuestra. Agarra a Jesús con todas tus fuerzas. Y como dice la alabanza, que cuando tú levantas tus manos, tus cargas se van. Tu hijo a lo mejor hoy se cayó y se raspó las rodillas, y a lo mejor en la escuela le pegaron y le quitaron la torta y su lunch y sus dulces, y cuando llegó a casa, ¿qué hizo? Te vio y corrió a tus brazos y te contó, porque sabía que tú lo podías ayudar. Por eso esa alabanza dice que cuando tú levantas tus manos, tus cargas se van, porque Él es el único que puede quitar tus cargas, nadie más. No dejes de buscarlo. Prepárate, esfuérzate, sé valiente y defiende la fe. Aleluya, dale un aplauso a Jesús. Gracias a Dios. Quiero llevarlo ya para despedirnos y antes de venir unos cuantos minutitos a cantar. Ven conmigo.